sin conexión a vía aérea, sin conexión vascular propia. Vean ustedes este segmento, se hace el corte histológico, encontramos alvéolos pulmonares colapsados, bronquios, etcétera, etcétera, pero de ninguna manera el riego sanguíneo está saliendo o es dependiente de la arteria pulmonar, simplemente de forma directa recibe ramas de la arteria aorta, en este caso la torácica, ¿no? Puede ser intrapulmonar, generalmente el secuestro intrapulmonar se presenta en adultos, ¿qué quiere decir? Aquí miren, este es un secuestro intrapulmonar, está dentro del pulmón, o como puede ser un secuestro extrapulmonar, vean acá, aquí hay un esbozo como si fuera como si fuera una especie de vaso o un hígado, pero que está fuera de la pleura, está dentro de esa cavidad torácica. Hacemos cortes histológicos y encontramos parénquima pulmonar. No tiene conexión directa, tampoco los alvéolos tienen conexión, simplemente están como algo esbozado, rudimentario, un parénquima, pero ya la localización es de un secuestro extra pulmonar. Por lo tanto, esto se presenta en infantes. ¿Por qué hablamos de esto, del secuestro broncopulmonar, intra o extrapulmonar? Porque muchas veces el paciente tiene dificultad respiratoria, tiene problemas pulmonares, le hacen una radiografía simple y de pronto dicen aquí hay una masa blanquecina, parece que es una neoplasia en el caso de un adulto, ¿no? O de pronto en el niño hay una masa que está por fuera del pulmón, también están pensando en un tumor. Sin embargo, puede ser solamente de una alteración en la ubicación y en la irrigación de este tejido, ¿no? Secuestro broncopulmonar. Hablamos de las neumopatías neonatales y una de ellas es la aspiración de líquido amniótico, la otra telestasia neonatal, enfermedad de membranas hialinas, la hemorragia pulmonar masiva y la displasia alveolar. Como ustedes verán, aquí lo tenemos, es una imagen que nunca he podido captar, es una imagen de internet, pero vemos que el recién nacido es tan chiquitito que pues cabe en la palma de las manos, ¿no? Obviamente si tiene este problema es pues que ha nacido inmaduro, ¿no? Tiene inmadurez pulmonar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este paciente probablemente, o este recién nacido, probablemente tenga una enfermedad de membranas hialinas, ¿no? Entonces, todas estas neumopatías neonatales están relacionadas fundamentalmente con la inmadurez pulmonar o algún problema de displasia o alguna alteración que ha habido en el momento del desarrollo de sus pulmones in útero. Aquí tenemos esa enfermedad por membranas hialinas, ¿no? Donde también denominado SIRI o síndrome del recién nacido prematuro, ¿no? Con dificultad respiratoria y la presencia de membranas hialinas. Vemos acá tengo un alveolo, aquí tengo un alveolo, acá también tengo otro alveolo, pero estamos viendo que este alveolo está precipitado, ¿no? Está tapizado internamente por esta membrana rosada. De ahí viene el nombre de enfermedad de membranas hialinas. Generalmente esto se debe a que no le ha dado suficiente tiempo a que los neumocitos empiecen a elaborar, a madurar y a producir la sustancia surfactante, ¿no? El factor tensoactivo, ¿no? Y en su lugar, como no le ha dado eso, bueno, el niño nace y tendría que, a través de esa sustancia surfactante, este alvéolo distenderse. Pero como no le ha dado tiempo a madurar, a producir esta sustancia surfactante, lamentablemente en su sitio aparece este depósito de esta membrana hialina o de este material hialino que corresponde a fibrina, ¿no? Entonces, generalmente son niños que nacen a las 32 semanas, 33 semanas, 31 semanas de gestación, o sea, no han llegado a la maduración completa.
Hablamos de las enfermedades de origen vascular pulmonar, ¿no? Relacionadas con los trastornos circulatorios. Nosotros sabemos bien que este es la aurícula izquierda y resulta que la aurícula, perdón, sí, la aurícula izquierda está recibiendo sangre del pulmón. Pero ¿qué pasa cuando esta aurícula está insuficiente o su válvula está estenosada o insuficiente? Hace de que de alguna manera la sangre que viene del pulmón empiece a tener una rémora. ¿Qué quiere decir? La sangre llega hasta el corazoncito y casi de forma simultánea empieza a retornar, a volver al torrente circulatorio pulmonar, ¿no? Entonces, dentro de las causas que van a producir estas enfermedades de origen vascular en los pulmones, se deben fundamentalmente a una hipertensión arterial pulmonar, o sea, hay algún problema en las arterias del pulmón, una hipertensión, ¿no? Puede deberse a una insuficiencia cardíaca izquierda crónica o en el caso de la altura también podemos tener estos mismos problemas. Y les decía al inicio, les había puesto esa imagen de Potosí, pues muchas personas de la ciudad de Potosí o del departamento de Potosí que viven en altitudes como las que les he mencionado o en la ciudad del Alto, vemos pacientes con estos problemas. Tienen dificultad respiratoria, tienen cianosis, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vemos que es también la altura un factor óbice para desarrollar una enfermedad vascular a nivel de los pulmones, ¿no? ¿Qué van a producir una vez que esta sangre no logra llegar al corazón, refluye, se va a producir un edema pulmonar, ¿no? El edema pulmonar puede ser secundario a una cardiopatía izquierda, está fallándome el corazón izquierdo o en la altura. Se presenta en niños y jóvenes adultos. Las arterias tienen un patrón fetal de las de arteriolas con muscularización. ¿Qué quiere decir? Las arteriolas tienen una delgada capita de algunas celulitas musculares. Pero ¿qué pasa cuando hay este fenómeno de hipertensión pulmonar, etcétera? Las arterias se cargan, las arteriolas se cargan de una capa gruesa de músculo. Por eso decimos patrón fetal de las arteriolas con muscularización. Lesión pulmonar aguda. Cuando hablamos de también como complicación ya del edema pulmonar, estamos observando, miren, el edema que se presenta en los pulmones, como estamos viendo aquí en un alveolo, y aquí dentro del alveolo están reteniéndose secreciones, pero las paredes alveolares igual están edematizadas, ¿no? Aquí vean en esta imagen radiográfica encontramos el edema pulmonar, vean ese puntillado fino, ¿no? Radiopaco perihilial que se presenta en el pulmoncito, ¿no? El edema puede ser hemodinámico, ¿no? Las causas por aumento de la presión hidrostática, una estenosis de la válvula mitral, una obstrucción de las venas pulmonares, ¿no? Puede deberse también a falla en la concentración de la albúmina, ¿no? Una hipoalbuminemia, ¿no? Un síndrome nefrótico en el cual se está perdiendo demasiada cantidad de albúmina o las hepatopatías, enfermedades hepáticas muy avanzadas en las que el hígado se ve, digamos, dificultado en la producción de proteínas de la albúmina, ¿no? O puede deberse a una obstrucción linfática, cuando es raro, porque sabemos que los vasos linfáticos en el pulmón no son de cuantía, pero puede suceder una tuberculosis o alguna lesión tumoral que pueda bloquear el flujo circulatorio linfático y conducir a un edema, retención de agua a nivel pulmonar, ¿no? Les hablé ya en la clase anterior de este término que es característico, encontrar las células de la insuficiencia cardíaca. Generalmente cuando hay un edema pulmonar y este edema pulmonar es de origen cardíaco, está fallando el corazón izquierdo, pues encontramos acá dentro en estos alvéolos neumocitos, pero fagocitando hemosiderina. Muchas veces se le pide al paciente que un examen de esputo
y del laboratorio nos reportan y dice encuentro células de la insuficiencia cardíaca. No es que han salido células cardíacas, sino simplemente son monocitos que están células como los histocitos que están fagocitando hemosiderina, las células de la insuficiencia cardíaca. Se los puede encontrar en una muestra de esputo. Si ven que un paciente está con eritrocitosis o tienen un problema en la ventilación, pídanle un examen de esputo y soliciten la cuantificación de células de la insuficiencia cardíaca. Seguramente el laboratorista les va a entregar el resultado, va a decir, sí, encuentro una cantidad apreciable de histocitos que están fagocitando hemosiderina. Los pulmones, en este caso, cuando hay edema, los pulmones se encuentran pesados, ya que está reteniendo agua ese parénquima pulmonar. Bueno, cuando hablamos de un edema por lesión microvascular, que generalmente pueden deberse a infecciones como las neumonías, las sepsis, las septicemias, cuando existe una inhalación de gases tóxicos, la aspiración de líquidos, fármacos, shock, la radiación, las transfusiones incompatibles y el síndrome de distrés respiratorio agudo, que se presenta generalmente en el adulto, ¿no? Entonces, en estos vamos a tener una lesión microvascular. El edema de origen indeterminado, la altitud y el neurogénico. No sabemos exactamente qué es lo que está pasando, cuál es el origen clave para la producción de un edema. Sin embargo, en la altitud vemos que hay mucha correlación y parece nomás estar relacionado con alteración en la microvasculatura, al igual que en el sistema nervioso central, en el cerebro, que se puede presentar edema también. Y la otra variante sería el neurogénico, ¿no? Falla en el sistema nervioso periférico que puede estar desencadenando a acumular agua o a producir agua a nivel de retener agua a nivel de los pulmones. Hablamos de la hipertensión pulmonar. Se debe a un incremento de la resistencia vascular. Como ustedes están viendo acá, tengo la pared de un vaso sanguíneo y la hipertensión pulmonar se debe precisamente a algo que está haciendo resistencia al flujo circulatorio, a la presión, ¿no? Y está haciendo demasiada resistencia. Debe a un incremento de la resistencia vascular. Este vaso está ofreciendo demasiada resistencia y vamos a tener un problema de hipertensión pulmonar, ¿no? Las formas de hipertensión pulmonar, ¿no? Tenemos una primaria que es idiopática, no sabemos la causa, pero el paciente debuta con hipertensión pulmonar. Y una forma secundaria generalmente asociada a las enfermedades, ¿no? Como al EPOC, al síndrome restrictivo, al EPCR, ¿no? A la cardiopatía izquierda, a la tromboembolia pulmonar recurrente, a las enfermedades autoinmunes sistémicas como la esclerodermia. Sabemos que la esclerodermia es una enfermedad que afecta no solamente a la piel, al principio afecta a la piel se vuelve acartonada, pero a medida que va avanzando el cuadro clínico, pues lamentablemente podemos tener que el compromiso puede llegar a esófago, a corazón, y estamos viendo que sí, incluso puede causar hipertensión, ¿no? Pulmonar. La hipertensión, hay una variante que es la hipertensión pulmonar familiar. ¿Qué quiere decir? Que de pronto un padre tiene la hipertensión pulmonar y probablemente el hijo también tenga o los descendientes puedan tener este tipo de enfermedad, la hipertensión pulmonar. En esto ya decimos, cuando vemos que en el árbol hay un problema, ¿no? Genealógico, hay un problema de enfermedad pulmonar, hipertensión pulmonar, puede deberse a una mutación del gen BMPR2, ¿no? Que está relacionado con la hipertensión pulmonar, con la resistencia que está presente a nivel de los vasos sanguíneos pulmonares. Gen que señala una inhibición de la proliferación, asimismo favorece la apoptosis de las células musculares lisas de los vasos sanguíneos del pulmón. ¿Qué quiere decir? Como hay mutación
se mantienen las células musculares lisas, no son recambiadas una vez que nace el bebé o el recién nacido y se mantienen, no entran en apoptosis esas células musculares y por eso tenemos un aumento de la resistencia. En las personas mayores, ya en las personas que tienen unos 50, 60, 70, 80 años de edad, hemos visto que generalmente son mayores. Bueno, vamos a decir que este aumento de la resistencia, si bien en este caso estamos viendo que es una mutación del gen, o en estos casos hay una enfermedad de base, puede ser cardíaca o pulmonar, etcétera, puede deberse en estos casos de las personas mayores, pueden deberse a una alteración propia de las arterias y propia de la edad, ¿no? Como la presencia de ateromas en su túnica íntima o fibrosis en la túnica íntima y además una hipertrofia de la túnica media. Esa muscular está muy hipertrofiada, aquí vean ustedes, aquí está muy gruesa, aquí también. Entonces, puede ser, pero ya descartando las otras causas que hemos mencionado. En este caso ya es de la edad, la obesidad, etcétera, las alteraciones de los lípidos que pueden estar desarrollando este tipo de hipertensión pulmonar. Bueno, en la oclusión es rarísima. Estamos hablando de aquí de infartos, ¿no? La oclusión en el 98% se debe a tromos en extremidades inferiores, ¿no? Quemaduras, esto es el infarto pulmonar. Los émbolos grandes producen hemorragia que se reabsorben. Raramente el émbolo en silla de montar que produce muerte súbita. Los émbolos pequeños son asintomáticos o producen un dolor torácico transitorio que culmina en infarto y hemoptisis, ¿no? Las formas de producir un infarto puede ser que un trombo se desprendido, ya decíamos, generalmente los trombos desprendidos de miembros inferiores, ¿no? En venas profundas de miembros inferiores. Un trombo se desprende, puede llegar al corazón derecho y a través de él llegar a los pulmones y producir estos embolios, estos infartos, ¿no? Pulmonares, ¿no? Trastornos mecánicos, ¿no? Aquí hay algo que está dificultando la inspiración y la expiración, ¿no? La fisiología de pulmonar. Vamos a hablar de la atelectasia, ¿no? La atelectasia. ¿Qué significa atelectasia? Miren ustedes, yo tengo aquí, está el pulmoncito, aparentemente aquí también está el pulmoncito, aquí parece haber la silueta cardíaca. Pero aquí ya para mí no habría ya pulmón. Y en este sitio más bien existe un, un relleno de aire, como decirles un neumotórax, como en la imagen que estamos observando, ¿no? Miren, aquí hay aire, ¿no? Que está comprimiendo ese pulmón. En este sitio hay algún líquido, ¿no? Un derrame pleural que está comprimiendo este pulmón. Entonces ya podemos entender cuál es el concepto de una atelectasia. La atelectasia no es nada más que la compresión, ¿no? La atrición, ¿no? Que está sufriendo ese parénquima pulmonar, ¿no? Tres mecanismos que pueden desarrollar una atelectasia por reabsorción debida a una obstrucción como el asma, bronquitis crónica o la presencia de un cuerpo extraño en la vía. Claro, si tapamos o ocluimos esto, este cuerpo o esta parte del pulmón se va a colapsar, ¿no? Acá tenemos un colapso, una compresión, está comprimido ese parénquima pulmonar, no se puede distender por esta situación, ¿no? Por compresión, ¿no? Debido a un derrame pleural, un neumotórax, aquí tenemos un neumotórax, seguramente ha entrado aire, esa presión positiva está aplastando, está comprimiendo este parénquima pulmonar, está produciendo una telestasis, ¿no? Puede ser un derrame, como en este caso, o pueden ser tumores, ¿no? Grandes que de pronto empiezan a crecer, a comprimir ese parénquima pulmonar. Hay una variante muy especial de atelectasia parchada, ¿no? Que se presenta en el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, ¿no? Vean ustedes esta histología de una atelectasia.
Aquí tengo algunos alvéolos, pero, o perdón, bronquios, pero aquí lo que vemos es un parénquima con alvéolos totalmente colapsados, la telestasia, el colapso, la compresión de ese parénquima pulmonar, ¿no? Miren, totalmente atelestásico, ¿no? Probablemente ha habido hemorragia, alguna cosa, pero ahí lo tenemos, está atelestásico este pulmón, está comprimido, ¿no? El enfisema es todo lo contrario, ¿no? Si en la telestasia decíamos que el pulmón está comprimido, en el enfisema encontramos todo lo contrario, ¿no? Más bien ese pulmón está eh, muy expandido, ¿no? Está ocupando todo, está lleno, repleto de aire. Y veamos, comparemos esta imagen. Miren, acá estamos observando que los alvéolos están totalmente distendidos. Es más, creo que algunas paredes alveolares se han quebrado, se han roto y hay pues la formación de espacios grandes y esto hace de que pues el pulmón se ensanche tanto. Miren, este pulmón se está ensanchando de tal manera que uno dice, este pulmón tiene una cúpula en badajo de campana, miren. Entonces parece la cúpula de una campana. Entonces, ¿por qué? Porque está hiperdistendido este parénquima pulmonar. En este otro lado, así, cuando veamos imágenes así muy distendidas en la cúpula, como si fuera un badajo, una cúpula de una campana, digan, esto parece ser un pulmón con enfisema, ¿no? Entonces, la explicación histológica es esta, ¿no? Que los alvéolos están reteniendo aire, están quebrándose algunas paredes alveolares y el aire está distendiendo, formando verdaderas vesículas o ampollas, como ustedes quieran, o sitios donde se está reteniendo el aire, ¿no? Bueno, entonces podemos entrar al concepto. ¿Es el aumento del volumen de los espacios respiratorios? Sí, estamos. Distales a los bronquios terminales por destrucción de sus tabiques y paredes interalveolares. Claro, justo lo que hemos dicho, se destruyen las paredes, se abren esos espacios, se retiene más aire y esto nos va a llevar precisamente a producir un enfisema. ¿Estamos? Entonces, este problema se produce ¿dónde? En las unidades respiratorias, no en la vía, sino en las unidades respiratorias, es decir, al final del pulmón, ¿no? Porque aquí, si hago recuerdo, tengo la tráquea, el bronquio, bronquio izquierdo, etcétera, y sus ramas, pero este bronquio tiene que terminar en las unidades respiratorias, en estas que están más en la periferia, ¿no? Entonces, vamos a hablar que el problema de enfisema está en estas unidades respiratorias, no en el árbol, no en bronquios. Está el problema en unidades respiratorias. Y si hablamos de esto, vamos a decir que existen tres formas de presentación. Un enfisema centrolobular, acinar aquí, ¿no? Generalmente debido al tabaquismo crónico, los pacientes que fuma el cigarrillo, inhalan el humo y ese humo, ¿dónde se va? A las partes más distales. Obviamente se está impregnando la vía, ¿no? Los bronquios, etcétera, pero se va a depositar ¿dónde? Se va a impregnar más las vías finales de ese pulmón, en este caso las unidades respiratorias, ¿no? Entonces el tabaquismo crónico hace de que el paciente a la larga pueda desarrollar un enfisema por tracción paraceptal debida a fibrosis o cicatrices preneumotoras. Muchas veces el paciente tiene enfermedades como, qué sé yo, puede ser una tuberculosis, ¿no? O algún problema que haya tenido algún absceso y eso se ha cicatrizado. Al cicatrizar esto, lo único que sucede es que toda esta parte se distiende, ¿no? En otras palabras, hace las veces de un neumotor. Permítame, voy a cerrar la ventanita.
La otra variante de presentación es el enfisema panlobular o acinar también, ¿no? Es decir, todos los lobulillos están comprometidos. En este caso, el tabaquismo puede estar en esta parte, donde se haya impregnado más. Pero panlobular, todos los lobulillos, todo el pulmón presenta este problema, ¿no? Y generalmente se puede deber al tabaco, pero también se debe a un déficit de la alfa-1 antitipsina. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen este déficit de la alfa-1 antitipsina? ¿No? Normalmente esta de alguna manera responde a los efectos de una infección, puede tener una bronquitis, puede tener un absceso, una sepsis, etcétera. Los neutrófilos de alguna manera empiezan a destruir también las paredes, a inflamar. Pero si este pulmón tiene déficit de la alfa-1 antitipsina, automáticamente se van abriendo más espacios, como en esto se van destruyendo paredes alveolares y se produce el enfisema panlobular o acinar también. Otras variantes que puedan presentarse de un enfisema, ¿no? El enfisema compensador. Claro, doctor, de pronto el paciente tiene un cáncer en el pulmón derecho, ¿no? Y el pulmón izquierdo aparentemente está bien. ¿Qué hacen los médicos? ¿Qué hacen los cirujanos, ¿no? Los cirujanos oncólogos o neumooncólogos lo que hacen es retirar el pulmón, ¿no? El pulmón con cáncer y le dejan el otro pulmón aparentemente sano. Con el tiempo, como hay una cavidad, este pulmón se expande, miren, se expande y va a llegar a completarse, va a ser un pulmonazo tan grande que va a ocupar no solamente la cavidad torácica izquierda, sino también la derecha. Entonces hablamos de un enfisema compensador, ¿no? Como queriendo compensar la ausencia o la falta del otro pulmón, ¿no? Hablamos también de una variante que es el enfisema senil y los han debido de ver a los viejitos ya cuando tienen unos 80, 90 años, un poco tienen dificultad para respirar, como que empiezan a forzar la respiración, etcétera, ¿no? O es muy superficial la respiración que presentan ellos, precisamente porque ya a cierta edad pues, las paredes ya se debilitan de tejido conectivo, se van quebrando y se van produciendo estas bulas, ¿no? Bulas o ampollas dentro del parénquima pulmonar. Hablamos de un enfisema senil. Un enfisema bulloso, igual, un ampolloso, bulloso, que hay vesículas o diré paredes rotas con distensión de alveolos, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente secundaria a un problema inmunitario o algún problema de infección grave que está destruyendo esta parte, ¿no? El enfisema intersticial, aire en el intersticio que puede presentarse pulmonar, luego al mediastino y al tejido celular subcutáneo. Esto es grave, ¿no? Esto aparentemente estaba dentro de los alvéolos, pero se va al intersticio y a través del intersticio romper qué sé yo, la, la pleura visceral y llegar incluso hasta el tejido celular subcutáneo. Hablamos ahora de las inflamaciones. Ya se va a terminar nuestro tiempito. Cuando hablamos de las inflamaciones, vamos a referirnos a la bronquitis aguda, a la bronquitis crónica, una bronconeumonía, cuando decimos que es una bronconeumonía o quién sabe cuándo es una neumonía lobar, una bronquiolitis, una neumonía intersticial y el DAD, que es el daño alveolar difuso que se puede presentar en los pulmones, ¿no? Entonces, cada uno de ellos tiene una causa, una etiología determinada para desarrollar cualquiera de estas variantes de inflamaciones que se puedan presentar al interior del pulmón.
Hablamos aquí de la bronquitis crónica y había puesto este cigarrillo que de alguna manera, ya lo hemos visto, el tabaquismo, no solamente, ya lo hemos visto en el enfisema, y hemos dicho que es uno de los precursores de desarrollar un enfisema acinar, ¿no? Pero estamos viendo que el tabaquismo también es parte de la producción de las bronquitis, fundamentalmente las bronquitis crónicas, ¿no? Está muy relacionado con las bronquitis crónicas. ¿Qué pasa cuando venimos a ver, salimos a la calle y vemos que mucha gente está toseando, ¿no? En esta época, o hay gente que de pronto vamos y está con tos de aquí a unas 2 semanas, 3 semanas, un mes, 2 meses, otra vez desarrolla otra tos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que poner ya un parámetro de decir cuándo podemos diagnosticar como una bronquitis aguda o cuando una bronquitis crónica. Si nuestro paciente está con una tos persistente que le dura varias semanas y se presenta en 3 meses al año o en 2 años, ¿qué quiere decir? Que es un paciente ya que tiene una bronquitis crónica, que tiene un factor irritativo, que tiene algo que está molestando y está haciendo desarrollar este tipo de enfermedad de una inflamación crónica. En cambio, en la bronquitis aguda, estamos con tos hoy, expectoramos a veces mucoide, mucopurulento, ¿no? En las primeras 2 semanas, ¿no? Que puede deberse a bacterias, virus o irritantes, y después de unas 2, 3 semanas desaparece. Y estamos como que, a ver, en diciembre, si no me resfrío, o hasta el año, ¿no? Pero entonces estamos hablando de una bronquitis aguda. Pero si tenemos subsecuentemente dentro de 2 o 3 meses otra vez, estamos precisamente ya dentro del terreno de hablar de una bronquitis crónica, ¿no? El humo, el tabaco, las infecciones de forma crónica pueden hacernos desarrollar una bronquitis crónica. Aquí tengo una caja torácica en la cual hay este pulmoncito que está desarrollando una bronquitis crónica. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una bronquitis crónica? Presenta hiperemia, edema, tapones mucosos, un infiltrado inflamatorio de tipo crónico, hiperplasia, ¿no? Hipertrofia de las glándulas, metaplasia o displasia y además puede asociarse una bronquiolitis. Por eso cuando un paciente dice estoy botando unas flemas bien pegajosas, unos tapones, se levanta y bota, decía, a veces las personas están esputando, ¿no? Cuando esputan, cuando tosean, y pues expulsan tapones, ¿no? Moco grumoso, a veces es plomizo, y café, etcétera, gris, muy adherente ese moco. Entonces estamos pensando en que el paciente presenta una bronquitis crónica. Pero si además este moquito tiene color amarillento o verdoso, estamos diciendo que el paciente está con una bronquitis aguda. Hola, hola. Ay, se me ha salido esta ventana y estamos con esto. Ahora hablamos de... ¿Me escucha, no? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. Hablamos de la bronconeumonía y la neumonía. ¿Cuál es la diferencia entre una bronconeumonía y una neumonía? Como verán ustedes, miren, aquí hay una consolidación, ¿no? Como un puntillado, un granulado, ¿no? Miren, de todos los bronquios, miren, blanco, 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 así como que si la nevada hubiera caído sobre un árbol y nos hubiera dejado todas las ramas de este árbol así con estos depósitos de nieve, ¿no? Entonces, esta imagen que ustedes observan corresponde a una bronconeumonía. En cambio, en esta otra, vean, la condensación es solamente de un lóbulo. Miren, toda esta parte está blanqueada, ¿no? Está radiopaca, por lo tanto, esta es una neumonía. Vean la diferencia entre una bronconeumonía y la neumonía, ¿no?
Las neumonías generalmente son bacterianas. Es la invasión bacteriana cuando entra a través de los alveolos, de los bronquios, entra cualquier agente infeccioso, una bacteria, estreptococo, estafilococo, etcétera, ingresa hacia el parénquima pulmonar y ahí inflama este parénquima pulmonar y tenemos esta imagen de una neumonía. Lo propio sucede acá. Pero aquí va la diferencia, ¿no? Las bronconeumonías son lobulillales, es decir, que afectan a los lobulillos y se presentan en los dos extremos de la vida. ¿Qué quiere decir? En ancianos y en niños, ¿no? Niños y ancianos, fundamentalmente en ancianos o adultos debilitados con desnutrición o con algún problema, un cáncer, o están recibiendo glucocorticoides, etcétera, donde sus defensas han bajado y pues se ha producido una inflamación de estos lobulillos, ¿no? Y aquí tenemos a los agentes que podían desarrollar este tipo de bronconeumonía, los estafilococos, estreptococos, haemophilus, influenza, Escherichia coli, la pseudomonas aeruginosa y en algunos casos también hongos. Pero la bronconeumonía, no se me olviden la imagen histológica o la imagen radiográfica, esta es una bronconeumonía, ¿no? Donde son los lobulillos los que empiezan a presentar la lesión. En cambio, en la neumonía se dice lobar, todo un lóbulo pulmonar está comprometido, ¿no? Está condensado, todo el lóbulillo, ¿no? O lóbulo, perdón. De una parte o de todo el pulmón, muchas veces puede ser todo el pulmón derecho o todo el pulmón izquierdo, ¿no? Entonces quiere decir que este pulmón no me está funcionando, está ausente en cuanto a la fisiología y por lo tanto las complicaciones van a ser serias en este caso, ¿no? De una parte o de todo el lóbulo entero, puede ser, ¿no? El agente causal, neumococo, Klebsiella, estafilococo, o personas expuestas al enfriamiento y el alcoholismo, ¿no? Hay una variante que, bueno, esto me sucedió cuando, pues, hace debe ser unos 20 años o menos, tal vez, sí, 20 años debe ser. Resulta que, bueno, estaba en la facultad, en la carrera de medicina también dictando mis clasecitas un viernes he ido a jugar un partidazo. Y estuvimos hasta tarde de ese viernes, creo que estuvimos hasta las 10:30 jugando, ¿no? Wally. Y bueno, me voy a la casita, al día siguiente me ducho y por la tarde tenía un matrimonio, ¿no? Un matrimonio de un familiar mío, el cual me dice, por favor, ayúdame y quiero que me ayudes eh, despachando a todos mis invitados. Era un local por acá abajo, ¿no? Y bueno, entonces era cortesía como que a los invitados encargarles un radiotaxi para que se los lleve a su casa, ¿no? Salieron 10, 11 de la noche y claro, como uno está ahí dentro del local, la temperatura era tan alta que, ay, se me sale esto. Bueno, entonces la temperatura era tan alta, bueno, me saqué y estaba solo con una camisita. Y bueno, entonces estuve con la camisita y salía a cada momento a despachar. Entonces ya fue las 12 de la noche, me vestí, pero sentí que estaba medio resfriado, ¿no? Me fui a la casita, no falta alguien que le aviva las esperanzas de beber un poquito más. Y bueno, dije, mañana es el recuento de regalos y a mi hermano lo voy a colaborar, voy a estar en su recuento, voy a hacer esto. Y bueno, pero no faltó alguien que me dice, vamos a mi casa y tomamos un champán, era muy cerca después de Año Nuevo, creo que era, o ya para enero, y tomamos un champancito, una cosa así.
Bueno, pero me enfrié tanto, llegué a mi casa a 2 de la madrugada, creo, con mi esposa y nos acostamos. Bueno, al día siguiente había que irse otra vez al local. Me duché en la mañana y en la tarde estaba en el local tratando de hacer recuento. Me sentía ya como agripado. Y bueno, y en la noche estaba con tos y tomo algún antibiótico en cápsulas, la amoxicilina, creo, digo. Creo que me voy a resfriar, me duele un poquito mi pulmón, pero yo sentí el dolor en el pulmón como en un dolor en puñal, ¿no? En puntada de costado, es como si me hubieran clavado un puñal ahí en mi pulmón. Yo me sentía así y decía para mí, esto es una neumonía, una neumonía, una neumonía. Y bueno, yo estuve así, al día siguiente me fui a trabajar, la tenía mi mamita también en terapia intensiva, fui a verla y ya el lunes por la tarde me siento muy mal, ya la expectoración ya era amarillenta, media herrumbrosa, en la noche me sentía mal y me voy a hacer a tomar una placa radiográfica, vuelvo al hospital obrero, estaba llenísimo, había habido un accidente, creo, estaba llenísimo en emergencias, y digo, me voy a de alguien conocido, me voy a un policlínico, encuentro en el policlínico algún amigo, me toman la placa radiográfica, sale, y yo le digo, debe ser una neumonía, me siento mal, estoy expectorando así, y sale con una cara que me dejó desconcertado, ¿no? Me dijo, ¿y desde cuándo estás mal? ¿Has perdido peso? Y no sé qué. ¡Wow! Me sentí mal y después sacó la placa radiográfica, me mostró, pero eran dos círculos, uno así, redondo, así, radiopaco, y en este había otro círculo también así, radiopaco. Este creo que de 6 centímetros, estos 5 centímetros, pero así de forma aleatoria, no ubicaba un lóbulo mismo, tampoco este era una bronconeumonía. Bueno, vuelvo al hospital obrero ya un poco más libre de la emergencia, tipo 10 de la noche o 9 de la noche. Y bueno, deciden internarme. Vi el trato que damos a veces como médicos, damos un maltrato, ¿no? Incluso a los colegas les damos un maltrato. El trato de las enfermeras son irascibles, etcétera. Pero yo seguí con esto y estuve ahí con la situación y me internaron. Al día siguiente vino el médico internista, y me revisó, trataba de encontrar algo. Yo también sospeché como que parecían dos focos de tumores, ¿no? Porque aquí había uno y aquí había otro, ni siquiera había la bilateralidad y la simetría, sino un poco más abajo y este un poco más arriba. Wow, dije, esto no encaja, neumonía, no encaja. Pero yo sentía fiebre, mi expectoración ya era herrumbrosa, con sangre, etcétera, etcétera. Me internaron. Al día siguiente, el martes, pues, me hicieron un montón de pruebas, fundamentalmente para descartar tumor, que me veían como un bicho extraño y decían, este tiene un cáncer pulmonar. ¿Fumas tú? Yo no fumo, no bebo, no, ni hablo malas palabras, ¿no? Bueno, entonces estuve así y resulta que me hacen todo, el trato malo, malísimo, malísimo. Ojalá esto es bueno mencionarles a ustedes. Me interné, me hicieron citología de esputo, me hicieron un montón de exámenes laboratoriales. Mi hijo estaba en Argentina, se fue de vacaciones allá. Y bueno, entonces no tenía más que a mi esposa y a mi hijo menor, también mi hija también que estaba estudiando en el extranjero. Y bueno, y me quedé ahí asustadísimo, qué es lo que tengo, en la impotencia de saber. Eh, el segundo día dije, no me han pedido esto, no me han pedido este otro. Bueno, entonces llamo a mi servicio de patología, llamo a mis amigos y mis amigos me dan, pero cada día la fiebre era peor. Estaba solo con el hecho de que me han dicho que me van a hacer marcadores tumorales y había perdido bastante peso. Bueno, pero eran las dos imágenes así redondas, una acá, otra acá, que ha quedado, como se dice, marcado en mi memoria. Entonces, yo decía, bueno, entonces no soy malo, nunca me he portado mal, no hago cosas indebidas.
etcétera, y pues que yo tengo un cáncer pulmonar, no fumo, ¿no? Y bueno, pero pedí una ayuda a los de laboratorio para que me hagan bastantes exámenes. El jueves, junta médica en la noche, 12 de la noche, viene el de terapia intensiva y yo estaba empeorando con respirador. Y bueno, pero ya me cambian el medicamento, me dan más antibióticos, etcétera, y vía endovenosa, en bolos. Y bueno, yo estuve así y el viernes como a las 10 pasa la visita y me dice que anoche te has descompensado. Sí, doctor, tan mal no podía respirar. Bueno, de todas maneras, sí, esperaremos tus resultados, que no sé qué, que han salido los marcadores tumorales también, todo. Y le dije yo al doctor, me acuerdo esto y se queda grabado en mi mente, le dije, doctor, y no me han hecho cultivo y antibiograma de esputo. Pero hemos pedido citología, pero no me han pedido cultivo y antibiograma de esputo. Ah, entonces pidamos, se dan cuenta, yo estaba internado desde el lunes en la noche y no se ha pedido el cultivo. Pero yo era el médico y yo había pedido con puño y letra que los de laboratorio me hagan el cultivo antibiograma. Bueno, por un lado yo sufrí y decía, si tengo un tumor estoy servido, pero cuando a las 12 del mediodía sale mi resultado y me dicen es un estafilococo aureus, ¿no? Es una neumonía de la comunidad la que tú tienes y seguramente era porque estaba en el ambiente enfriándome, saliendo y la gente respira, respira y libera un montón de bacterias, seguramente me contagió por esa vía. Pero aquí ve lo importante, ¿no? Es qué pasa si con aquellas personas sin voz, aquellos que se internan en un hospital y nadie les explica qué es lo que tienen, ni lo que tienen que tomar, ni cómo se van a curar, o qué cosas deben hacer. Entonces yo les invoco a ustedes que son jóvenes, traten a sus pacientes de la forma más humana, ¿no? Traten de, por lo menos de decirle esto tienes que, cuando sea decirle toma un poquito de agua, es el aliciente, ¿no? Es el sitio más adecuado para darle fuerzas a ese paciente, en el momento más adecuado. Entonces, imagínense, y al final salió el diagnóstico de esto que les quiero comentar, se llama neumonía en medallones, neumonía en medallones. Bueno, y lamentablemente yo era docente, había sido director de la carrera de medicina de forma interina. Nadie vino. Qué frialdad, ni de la OMSA, es increíble, es increíble. Se dan cuenta cómo hay cuánta gente que va a visitar los hospitales y quiere entrar y el guardia les dice, no, no puedes entrar. Yo tenía tantos amigos y nadie vino de las universidades. Bueno, entonces ahí tenemos. Ven, esta es la imagen histológica de una neumonía. Vean ustedes, aquí tengo un alveolo y este alveolo presenta este exudado, ¿no? Con material grumoso, secreción, leucocitos, etcétera, las paredes alveolares muy inflamadas, etcétera. Se trataba de una neumonía en medallones. Para la diferenciación, neumonía lobar, todo el lóbulo, y bronconeumonía, solo lobulillos. Ven, todo lobulillos en ambos pulmones. Aquí tengo, bueno, la patogenia, microorganismo ambiental, infección nosocomial, inmunodeprimidos, cilios inmóviles, alteración de la función fagocitaria que puede estar fallando, acumulación de secreción. Cualquiera de estos efectos puede causar una bronconeumonía o una neumonía. Una neumonía tiene fases, ¿no? ¿Cuáles son las fases? Una fase de congestión, una fase de paciación roja, una tercera de paciación gris y la última fase de resolución. Actualmente no vemos estas fases porque ya se empiezan a utilizar en la primera semana o en las primeras horas o en las siguientes, se empieza a utilizar antibióticos que decapitamos esta presentación, ¿no? De fases, ¿no? Puede que lo hayamos bloqueado acá, nunca vemos una fase de paciación gris
o una resolución completa, ¿no? Las complicaciones de una bronconeumonía, una neumonía, pueden ser la presentación de abscesos, empiema, acumulación de en toda la cavidad de pus, organización, se pueden endurecer, sepsis, ¿no? Vean, aquí yo tengo un pulmón en fase de hepatización roja, o sea, está como un hígado duro, ¿no? Pero rojo, ¿no? Y en la fase de hepatización gris, el pulmón, el sitio afectado, entonces aparece grisáceo, ya pierde lo rojo para volverse grisáceo porque se van acumulando leucocitos, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí tenemos una de las complicaciones. Vean cómo se está organizando, se está endureciendo, se está fibrosando ese proceso neumónico. Una de las, otra entidad de infecciones, hablamos de la bronquiectasia, ¿no? ¿Qué es la bronquiectasia? Son pacientes que tienen tos persistente asociada a fiebre, expectoración mucopurulenta. El paciente está con bronquitis, 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 crónica, crónica, crónica. Miren acá, entonces yo tengo aquí es el parénquima pulmonar, ya les decía, las bronquitis crónicas producen o forman unos tapones de moco, ¿no? Con material infeccioso, ¿no? Con leucocitos, pero son tapones duros. Muchos de estos tapones, miren, a veces pues se almacenan en una parte de este trayecto bronquial, distienden, dilatan esto, ¿no? ¿Qué es la bronquiectasia? Ectasia es dilatación, distensión de una parte del bronquio, ¿no? Miren, tanto así que en los radiólogos dicen, observo lesiones del bronquio como que si estuviéramos observando nidos de paloma, miren, nidos de paloma. Y los nidos de paloma no son nada más que la traducción de una bronquiectasia que está aconteciendo en ese pulmón, ¿no? ¿A qué se debe? A unas obstrucciones por estos tapones mucosos o a este síndrome que se llama síndrome de Cartagener o de cilios inmóviles. Nosotros tenemos cilios, un epitelio ciliado, todos tenemos, ¿no? Pero si nuestros cilios están inmóviles o no los tenemos como en este síndrome, el moco se acumula y no sale, no es expulsado ese moco, ¿no ve? No es expulsado. La complicación de esto, imagínense aquí un absceso, ¿no? Una inflamación, una necrosis supurativa de la pared y un absceso. Y aquí tengo el absceso, miren la acumulación, quién sabe es una complicación de una bronquiectasia, quién sabe es una complicación de una bronconeumonía, de una neumonía, de una bronquitis crónica, la formación de este absceso, ¿no? Secundaria neumonías, bronconeumonías, bronquiectasias, o una manipulación quirúrgica de orofaringe. Muchos odontólogos están extirpando alguna pieza o extrayendo alguna pieza dentaria con un absceso pulpar y de pronto el paciente empieza a aspirar eso, ¿no? A digerir eso, a meter a los pulmoncitos, se produce una broncoaspiración y generalmente el absceso se va a desarrollar en el pulmón derecho, ¿no? Por la verticalidad de este lóbulo. Hablamos de otra, la neumonía atípica primaria, también denominada neumonitis intersticial. No existe exudado alveolar ni consolidación. A diferencia de las otras neumonías, había exudado, había material purulento dentro de los alveolos y había consolidación más, ¿no? Es decir, partes duras del pulmón, ¿no? La etiología en este caso, no existe exudado, no existe ni consolidación, porque el proceso neumónico solo está en el intersticio. Aquí tengo un alveolo, aquí tengo otro, hay un tejido muy delicado intersticial y el proceso inflamatorio está en esta parte, en el intersticio, ¿no? La etiología, ¿cuáles pueden ser factores que desarrollan esta neumonía atípica primaria intersticial? ¿Por qué primero? ¿Por qué le ponemos atípica? Porque ya no hace las fases de una neumonía, fase de congestión, fase de hepatización roja, fase de hepatización gris, fase de resolución, no, directamente entra
a una inflamación de los septos de ese tejido intersticial. Pueden deberse a micoplasma, virus gripales, sincitial respiratorio, hecho, adenovirus, rubiola, varicela, rickettsia, clamidia, trachomatis, antígenos, drogas, la artritis reumatoidea, ¿no? La morfología, una lesión al azar de paredes alveolares y tabique edematoso. Clínicamente es inespecífica, ¿no? Muchos de estos pacientes presentan agglutininas al frío. Hay otra neumonía que se llama, una neumonitis intersticial descamativa. No se sabe la causa, hay un engrosamiento fibroso de las paredes interalveolares con descamación y acúmulos de neutrófilos, macrófagos intranucleares mejoran con el uso de corticoides. A estos pacientes, en vez de darles antibióticos, antifúngicos o antivirales, solamente les dan corticoides y el cuadro se revierte. Neumonitis de hipersensibilidad o por hipersensibilidad, causa inmunológica secundaria, exposición de polvos, ¿no? Inhalados. Muchos granjeros desarrollan esto porque inhalan el actinomyces y producen una neumonitis por hipersensibilidad. O algunas proteínas que excretan las plumas de los pájaros, los criadores de pájaros, ¿no? El pulmón de los humidificadores por bacterias termolábiles que pueden estar presentes en esos aparatos de humidificación. Realizar el diagnóstico temprano, si no, estos casos pueden llegar a fibrosis pulmonar. Síndrome de distrés respiratorio del adulto o el edad. Pulmón de shock también se denomina, ¿no? Daño alveolar agudo difuso por lesión capilar alveolar difusa y daño alveolar con edema intra y alveolar intersticial. El edema es grave, se produce una insuficiencia respiratoria, una hipoxemia arterial refractaria a tratamiento con oxígeno crónico a altas presiones. No, o sea, no es, a veces uno piensa que, y la gente cuando va a los hospitales dice, ¿por qué no, si el aire no le está entrando mucho? Y hay cuantos curiosos que se acercan al balón, al manómetro, y le aumentan la cantidad de aire. No es colocar tanta aire. Si el médico cree que es conveniente darle 2 litros, ¿no?, de aire o ponerle 3, es el médico que está valorando seguramente su nivel de concentración de gas en sangre, ¿no? Cómo está funcionando el corazón, está valorando todo en su conjunto y no es elevar el nivel de entrada de oxígeno a través de la manipulación de ese manómetro al paciente, ¿no? Las causas de esto, las causas el COVID, ¿no? Infecciones tóxicas por drogas, shock, uso de respiradores, agregación de neutrófilos, etcétera, etcétera, ¿no? Procesos inflamatorios que también pueden Pero ¿qué pasa? Estos pacientes desarrollan atelectasia, más edema y falla orgánica múltiple. Por eso es que hay pacientes que están con este problema. Dicen, no, yo desde que he pasado el COVID tengo dificultad respiratoria. Entonces están produciendo una atelectasia, ¿no? Hay un problema de reducción de parénquima pulmonar y por lo tanto tienen dificultad respiratoria. Inflamaciones específicas. Cuando hablamos de las inflamaciones específicas, vamos a hablar de la tuberculosis, que es la que debuta en nuestro medio. Otras inflamaciones, las neumonías micóticas, las neumonías parasitarias, la neumonía lipoidea, etcétera, etcétera. Como verán ustedes, miren, es todo el pulmón, pero hay algo que llama la atención, hay ciertas cavidades acá. Yo podría decir, esto parece una bronconeumonía, pero el otro lado tiene demasiado aire, algo está fallando. Quién sabe, tengamos que encontrar cualquiera de estas variantes de inflamación específica. Pero entramos con esto de la tuberculosis pulmonar, ¿no? Miren, cuando yo digo la tuberculosis primaria, ¿no? Cuando de pronto todos al nacer recibimos la vacunita y estamos haciendo de que de alguna manera tengamos este problema de una tuberculosis, ¿no ve? ¿No? Pero remediemos esto. Secundaria generalmente se presenta en adultos cuando se reactiva la infección activa en vacunados, la reactivación de bacilos latentes primarios, una nueva infección exógena, la localizada en vértices pulmonares subapical, ¿no? Aquí, ¿no? Debido a la predicción del bacilo por el CO2 elevado, ¿no?
Puede producir a fibrocaseosa, casio-nodular y cavitaria, bronconeumonía, etcétera, etcétera. Pero alguien me dirá, doctor, ¿y la primaria? ¿Dónde se localiza la primaria? Generalmente la primaria está a nivel subpleural, acá, en esta zona, no apical, sino acá, entre el lóbulo medio y el lóbulo superior, acá, en este sitio, la tuberculosis primaria. En cambio, las tuberculosis secundarias se ubican más apical en el parénquima pulmonar. Claro, esta variante puede diseminarse y formar esta variante fibrocaseosa, caso-nodular, cavitaria, puede cavitarse, hacer una caverna, una bronconeumonía tuberculosa puede diseminarse a todo el pulmón o simplemente diseminarse a otros órganos, ¿no? Como estamos viendo acá, miren, el foco de tuberculosis se ha diseminado a todo el parénquima pulmonar. Aquí hay tuberculosis, aquí hay tuberculosis, aquí hay. Entonces yo digo una tuberculosis miliar. En algunos autores esto viene como tuberculosis terciaria. Miren una tuberculosis miliar, miren un foco de ellos se ha diseminado, ¿no? Pero a veces no solamente está en el pulmón, muchas veces sale a través del torrente linfático, venoso, etcétera, y bueno, llega hasta otros órganos, ¿no? Puede llegar a las trompas de falopio, puede llegar hasta el intestino, puede llegar y producir tuberculosis intestinal, tuberculosis en trompas de falopio, en anexos, etcétera, ¿no? Tuberculosis renal, etcétera, pero la forma miliar es la que produce eso, ¿no? También tenemos dos variantes, una fibrocaseosa cavitada y una miliar o bronconeumonía tuberculosis. Y aquí va lo importante, muchas veces esta tuberculosis que sale del pulmón puede diseminarse y llegar hasta los huesos, fundamentalmente hasta las vértebras, ¿no? Hasta los huesos vertebrales. Desarrollarse la tuberculosis, como estamos viendo, un granuloma con un centro de necrosis, calcificación. Resulta que la tuberculosis localizada a nivel de la columna vertebral es conocida como el mal de Potts, ¿no? Cuando alguien dice tiene un mal de Potts, estamos hablando de una tuberculosis a nivel de la columna vertebral. Hablamos del asma. Se refiere a una tos persistente e improductiva, episódica, con roncos y sibilancias. Cuando estamos revisando al paciente, el paciente cuando está hablando ya está silbando, ¿no? Tiene problemas, hace unos ruidos muy extraños, tiene roncos y sibilancias. Y si ponemos el fonendoscopio en el dorso del paciente, tratamos y claro, va a tener un sonido muy similar a un silbido. ¿Qué quiere decir eso? Que hay dificultad en la expulsión del aire, ¿no? Entonces no puede expulsar y hay el silbido, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? ¿Por qué silba? Porque hay una hipertrofia muscular y glandular con tapones mucosos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Los bronquios están contraídos, cerrados por esa hipertrofia muscular y además glandular. Como hay una hipertrofia glandular, las glándulas están produciendo más secreción, se forman tapones mucosos, ¿no? Bajo la forma de espiral que se llama espiral de Kurtzman, ¿no? Tapones mucosos, ¿no? En forma. Y estos muchas veces contienen los restos de cristales de Charcot-Leydig. Estos dos elementos son típicos del asma, ¿no? Tapones o cristales de Kurtzman y cristales de Charcot-Leydig igual asma bronquial, ¿no? Donde interviene también, obviamente, la inmunoglobulina E, ¿no? Además tiene una membrana depositada con eosinófilos, ¿no? Variantes, un extrínseco, un atópico, una atopía, una fase aguda, una fase tardía y un intrínseco, no atópico, desconocido, pero el paciente desarrolla todo lo referente a un asma bronquial. Y claro, para esto es lo único utilizar broncodilatadores, ¿no? El clenbuterol, ¿no? Para dilatar, relajar esta hipertrofia muscular, relajar esos bronquios y de alguna manera
hacer de que circule bien el aire y desaparecen los síntomas del asma bronquial. Los pacientes también consumen aminofilina, que es un broncodilatador, y también consumen corticoides para bloquear la actividad de la inmunoglobulina E. Neumoconiosis. ¿Qué son las neumoconiosis? Son, como ustedes están viendo, este es un parénquima pulmonar, pero me dirán, doctor, es un parénquima pulmonar, sí, muy oscuro, doctor. Parece que es un pulmón de alguien que cocina con leña, claro, evidentemente. Esta es la neumoconiosis, ¿no? Y si hablamos de la ¿qué es la neumoconiosis? No es nada más que el depósito de ciertas sustancias, ¿no?, al interior, en el tejido intersticial o en los alvéolos de un pulmón, ¿no? Y aquí tenemos las variantes de esas neumoconiosis. Neumoconiosis por antracosis, y es el carbón, son los pulmones de las grandes ciudades que exhiben estas pigmentaciones. La silicosis en los mineros, aun cuando no creo, como que hemos visto con nuestro querido dirigente de la COP, Argollo, que es discapacitado, pero tiene buenos pulmones. No creo que tenga neumoconiosis, pero él ya está discapacitado, ¿no? Se sacó el certificado de discapacidad. La asbestosis, ¿no? El asbesto, muchas veces hay gente que trabaja con este material, puede depositarse acá. La bagasosis, ¿no? Hay cuánta gente que se va a la zafra del oriente, ¿no? De la caña de azúcar. Entonces empiezan a talar todos los arbustos de caña y levantan un polvo. Ese polvo a veces inhalan y produce la bagasosis, ¿no? La visicinosis es el algodón. Algunos van a la zafra también o a extraer el algodón, ¿no? En el oriente también empieza a desprenderse polvo y ese polvo ingresa a los pulmones y producir esta visicinosis, ¿no? Entonces acá ven ustedes, aquí tenemos esta relación. Cualquiera de ellos, doctor, esto parece una bronconeumonía, sí, pero tenemos que analizar de dónde viene el paciente. El paciente viene del área, se ha ido al oriente y tiene este problema, probablemente sea una bagasosis, una visicinosis, ¿no? En los casos de la silicosis vamos a ver partículas refringentes en todos los pulmones, no están localizados como en este caso. Otras neumopatías difusas, la fibrosis intersticial idiopática, el síndrome de Hamann-Rich, que es autoinmunitaria, el síndrome de Goodpasture. Esta es una enfermedad que no solamente, al igual que la granulomatosis de Wegener, no solamente afecta al pulmón, sino afecta a los riñones. El Goodpasture y el Wegener debutan en ambos órganos, vías aéreas respiratorias, superiores. En el caso de la granulomatosis de Wegener, está en el mismo pulmón y siempre los riñones. La hemosiderosis pulmonar idiopática, de causa desconocida, hay una hemorragia y depósitos de hemosiderina y fibrosis en ese pulmón. Como ustedes estarán observando, todas estas son de causa desconocida. En algunas, como en el Hamann-Rich, además hay un componente autoinmunitario. La eosinofilia pulmonar es otra entidad también que se puede presentar en los pulmones. Y aquí hablamos del síndrome de Loeffler. Lo han visto seguramente el año pasado en parasitología. O la eosinofilia tropical por microfilarias, la eosinofilia pulmonar crónica secundaria parásitos y hongos, ¿no? Esto he visto pues una vez, fabuloso, y en el hospital no pude hacer autopsia, se murió el paciente. Bueno, y nos manda una muestra de esputo indicando es un neopulmonar, un tumor que no le permitía respirar, seguramente en la placa radiográfica, les cuento de unos 30 años en el hospital o 40 años también en el Hospital Obrero. Bueno, entonces recibimos en patología esta muestra de esputo, la revisamos y encontramos estas formas de filarias, ¿no? Estos gusanos ahí en la muestra de esputo.
Entonces dijimos esta muestra resultó sugerente de un síndrome de Loeffler. El paciente era un paciente añoso, tendría unos 75 u 80 años de edad. Cuando vamos al día siguiente o 2 días después llevando el resultado, no lo encontramos el paciente porque el paciente ya se había muerto, ¿no? Se murió con un diagnóstico presuntivo de un tumor. Cuando entregamos el resultado, wow, todo se volcó y el paciente realmente tenía un síndrome de Loeffler y se murió por insuficiencia respiratoria, ¿no? Luego tenemos la bronquiolitis obliterante. La causa es generalmente viral, tóxicos, fármacos o colagenopatías que puede estar desarrollando el paciente, ¿no? La bronquiolitis obliterante. Hay muchos niños, la coqueluche, la tos, por ejemplo, que tienen, es pues como que muy especial, muy significativa esa forma de presentar la tos, ¿no? Como silbante, los niños, ¿no? Los neonatos, etcétera. Entonces estamos hablando de una bronquiolitis obliterante. Neoplasias, tumores que se puedan presentar en ese pulmón. Tenemos neoplasias benignas, como lo son los amartomas, ¿no? Las malinas, el carcinoma broncogénico. Y un poco para acordarles, ¿no? Benignas pueden ser el adenoma pulmonar, ¿no? El papiloma de vías respiratorias, lo que ustedes quieran, pero no tiene trascendencia de malignidad. Y los amartomas, en realidad los amartomas no son neoplasias, sino son malformaciones, ¿no? Que de pronto en el pulmón podemos observar un amartoma, qué sé yo, un amartoma gástrico, en este caso un coristoma gástrico, ¿no? En vez de las células han migrado, en vez de irse al estómago, algunas células pues se fueron al pulmón y empezaron a formar esbozos de una pared gástrica o de una glándula gástrica. Entonces hablamos de amartomas. Los amartomas no son nada más que malformaciones y no son consideradas como tumorales. Cuidado, estoy poniendo amartomas, ¿no? Pero no quiere decir... Ya, perfecto. Entonces estuvimos hablando de las neoplasias que benignas y nos referíamos al adenoma, etcétera, ¿no? Y los amartomas que no era más que una malformación, ¿no? Un tejido ubicado en un sitio donde no debería de existir, ¿no? No debería de estar presente. De lesiones malignas o los tumores benignos, las neoplasias malignas, tenemos al carcinoma broncogénico, ¿no? La forma más frecuente de presentación es el carcinoma broncogénico, ¿no? Debido a que cuando alguien dice, y les vuelvo a comentar, decía, ¿qué tiene un cáncer pulmonar? Dice que tiene, pues es que fumaba mucho. Claro, la relación es exacta, ¿no? El tabaquismo nos va a desarrollar eso, ¿no? Fumamos y eso nos va a producir, ¿qué cosa? Una metaplasia escamosa ahí en los bronquios. Sabemos que tenemos un epitelio cilíndrico ciliado, pero este epitelio se va a convertir en un epitelio mucho más resistente, que es un epitelio escamoso. O sea, pierde los cilios y posterior, si sigue el fenómeno o el factor irritativo del humo, el tabaco, etcétera, lamentablemente esta metaplasia se va a convertir en displasia, ya los núcleos van a ser un poco más grandes, etcétera, ya algo alterado en el componente celular, ¿no? Y cuando hablamos de displasia, estamos cerquitas de desarrollar un cáncer, como en este caso, un cáncer broncogénico. Además, les decía la exposición a la radiación. Muchas de los pacientes cuando llegan a una emergencia dicen, doctor, ¿y por qué no me lo pide una placa radiográfica del pulmón, de la espaldita, que creo que su columna está mal, que su hombro, doctor, solo me lo ha sacado una plaquita de su cabecita, doctor, y el pie también, ¿cuándo me lo vas a...? Entonces el médico dice, no puedo excederme en solicitar eso, hay que... el paciente tiene que estar ya más o menos estable unos 2 o 3 días para poderle volver a tomar una placa radiográfica o simplemente pedir una tomografía que pues la tomografía puede barrer 2 o 3 órganos, ¿no? O tres sistemas, puede ser el tórax, la cadera, el abdomen, etcétera, el cráneo, etcétera, ¿no?
pero irradiarlos así con las placas radiográficas en exceso puede de alguna manera estimular a desarrollar un carcinoma broncogénico, ¿no? También está muy relacionado con la ingesta o el contacto con el níquel, el cromato, el arsénicos y el amianto, que puede estar relacionado también con el problema de presentar neoplasias. Tenemos los tipos histológicos de una neoplasia del carcinoma broncogénico. Carcinoma broncogénico en general, no estamos diciendo la variante, pero tenemos que llegar a determinar de qué tipo, cuál es la variante histológica. Miren, en el primer lugar está el carcinoma epidermoide. Claro, ¿cómo no vamos a hablar del carcinoma epidermoide si hemos dicho que el tabaquismo, ¿no?, en los pacientes produce que ese epitelio se convierte en metaplásico y la metaplasia en displasia. La displasia obviamente nos va a desarrollar un cáncer, ¿no? ¿Y de qué tipo? Va a ser un carcinoma epidermoide porque su origen está en el epitelio escamoso, ¿no? Generalmente este tipo de cáncer epidermoide se presenta en el hilio pulmonar o en las proximidades. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un pulmón acá, ¿no? Aquí está la tráquea y aquí empieza el hilio. Estos cánceres siempre están en esta vía del hilio o cerca al hilio, ¿no? Cuando tenemos un cáncer, no, esto es un carcinoma epidermoide, un broncogénico variante epidermoide. La otra es el adenocarcinoma, que es más bien más periférico. Tengo aquí el pulmón y las masas tumorales se presentan casi a nivel subpleural, son de presentación más periférica, ¿no? Adenocarcinoma, una masa periférica más frecuente, ¿no? Y bueno, ¿por qué? Porque ahí tenemos los bronquiolos terminales y los bronquiolos terminales muchas veces presentan ese bronquio, esas células productoras a veces hasta de mucina, entonces pueden presentarse en esa región, ¿no? El carcinoma de células pequeñas o avenular, ¿no? Como en granos de avena, pero bien pequeñitas, ¿no? Es el más agresivo, ¿no? Y responde a quimioterapia. A pesar de ser bien agresivo, responde a quimioterapia. Y la otra, carcinoma de células grandes, ¿no? Es un cáncer que se puede presentar a nivel pulmonar, pero eh, no responde a la quimioterapia. Tiene elementos celulares, ¿no?, indiferenciados, fusiformes, adenoides, epidermoides, o sea, es una mezcla de todo que puede presentar. Y por último tenemos el último carcinoma, es el carcinoma bronquialveolar, ¿no?, que está justo en las unidades respiratorias entre el bronquiolo terminal y el alveolo, que se pueden presentar estas neoplasias malignas, ¿no? Pero ya vemos, si es una masa periférica, hay que pensar en que sea un adenocarcinoma. Si el carcinoma está localizado a nivel del hilio pulmonar o muy cerca del hilio, hay que pensar en que sea un carcinoma broncogénico de tipo carcinoma epidermoide. O en todo caso, si vemos que el cáncer ha dado manifestaciones de como hace un mes y el paciente se está muriendo, probablemente sea el más agresivo, pero la esperanza es que responde a la quimioterapia. ¿Estamos? Aquí tengo un carcinoma o la imagen histológica de un cáncer broncogénico epidermoide, ¿no? O escamo celular. Vean, parece piel, ¿no? Están haciendo perlas córneas como si fuera piel, miren. Entonces es un cáncer broncogénico de la variante histológica epidermoide. Aquí tenemos, miren, estoy observando ya no piel, no estoy observando algo parecido a la epidermis, ¿no? Entonces, no escamoso, pero estoy observando que forma glándulas, mire, es un adenocarcinoma. Miren, los adenocarcinomas, miren, ustedes verán, más llegan a la periferia. Wow, uno dice, ¿y de qué tipo es este? Es un adenocarcinoma. Pero cuando ve focos además en el centro y en la periferia, uno dice, es como si hubieran lanzado un escopetazo sobre este pulmón. Generalmente esta variante
se denomina carcinoma metastásico, ya no es primario, se ha originado en alguna parte, tal vez en el intestino, y ha llegado en émbolos tumorales, pues a depositarse en la superficie del parénquima pulmonar. Y aquí tenemos un carcinoma metastásico, ¿no? Hacemos la histología, si vemos glándulas, es un carcinoma, un adenocarcinoma metastásico, ¿no? Aquí tenemos también la misma imagen, glándulas, un adenocarcinoma metastásico. Si solo tuviéramos esta o estos foquitos por acá, yo diría un adenocarcinoma primario de pulmón, pero tenemos tantos focos que ya no concibe a pensar si decir se ha originado en esta parte del pulmón, en esta no. No puede haber tanta complicación, tanta presentación de esta neoplasia. Por lo tanto, esta imagen es de un adenocarcinoma, si es que la histología nos da adenocarcinoma metastásico. Muchas veces, a veces tenemos un carcinoma indiferenciado. No podemos decir si es un avenular, un carcinoma escamocelular, o un epidermoide, o un adenocarcinoma, ¿no? Miren esta, que parecen células en anillo de sello, ¿no? Estas, ¿no? Tal vez tengan su origen en pulmón, o tal vez tengan su origen en el estómago, sea un metastásico. Pero para nosotros histológicamente esto es un indiferenciado. Este tipo de tumor requiere hacerse un estudio adicional de inmunohistoquímica para determinar cuál es el origen de estas células tumorales para combatir, para dar la quimioterapia, etc. Si de pronto sale, dice, es positivo qué sé yo, para células gástricas, entonces el origen de este tumor metastásico está en el estómago. Enfermedades de la pleura, ya vamos terminando, creo que es la antepenúltima, enfermedades de la pleura. La pleura también puede enfermarse, ¿no? Puede enfermarse, ¿no? Y una de las enfermedades, como ustedes están viendo, miren el nivel, aquí está la cúpula diafragmática, en cambio acá, miren por acá, mínimamente debería de existir, ¿no? Este ángulo costo diafragmático, y aquí no observamos, en su sitio observamos esta zona radiopaca, ¿no? Que corresponde a un derrame pleural. Las enfermedades de la pleura generalmente están relacionadas con derrames, a la acumulación de agua, hidrotórax, inflamaciones, una pleuritis serofibrinosa que puede desarrollarse, fibrinosa, neumotórax, o los tumores que puedan presentar, que son rarísimos en los pulmones. Observaremos unos en el Hospital Obrero, que a veces llegan de todo el país, encontraremos al año unos 10, 12, pero otros tipos de lesiones, pleuritis, sí las encontramos. Pleuritis tuberculosa las encontramos de forma rutinaria, ¿no? Entonces, los tumores, ¿no? Benignos se denominan mesoteliomas, pero también algunos ya se pueden comportar muy agresivos, recidivantes. Hablamos de un mesotelioma maligno. Ahora, estos mesoteliomas, estos tumores originados en las células mesoteliales de la pleura, pueden tener una forma epitelioide, las células pueden ser epitelioides muy parecidas a un epitelio, pueden tener una forma sarcomatoide, así como si fuera una proliferación del tejido conectivo, o una forma mixta. Y aquí tenemos, miren, el mesotelioma de tipo epitelioide. Miren, son células no columnares con núcleos grandes, núcleos prominentes. Y esta es una forma más sarcomatoide, ¿no? Como un tejido conectivo fibroso, desordenado, que esté formándose en ese mesotelioma. Y bueno, con esto quiero decirles muchas gracias. Es un bonito cuadro es una bonita imagen, bueno, que de un viajecito a las cataratas del Iguazú, visto desde el lado argentino. Y acá arriba está el lado brasilero, ¿no? Está la ciudad de Foz del Iguazú. En cambio, a este otro lado está la ciudad de Misiones, ¿no?
Entonces es argentino este lado y este lado es brasilero. Muchos van de este lado, ven de la superficie. En cambio, los que vienen por el lado de la Argentina podemos ver la base de estas cataratas del Iguazú, y es una maravilla subirse arriba porque uno ve esta garganta del diablo, que es fenomenal verlo desde este lado argentino, la garganta del diablo se dice. Entonces, con esto quiero decirles muchas gracias. Si es que hubiera alguna pregunta, sé que todavía estamos en esta situación de duelo por todo lo que está sucediendo en nuestro país. En vez de ir para adelante, estamos como el cangrejo, destruyendo nuestro país. Ojalá que esto ya de una vez se acabe, que se acabe en la politiquería que tanto daño hace, y lo que queremos es crecer, ¿no? Yo la semana pasada estaba completamente hasta, decía, me voy a Santa Cruz, vendo todo, me voy y voy a ser que el hombre y tener una familia feliz y no estresada como la que estamos teniendo hoy, ¿no? Mucho, mucho, mucho bloqueo, que lo único que hace es incrementar el costo de la canasta familiar. Uno no consigue el maple de huevos, está en 70 bolivianos acá en la ciudad, llega a 80, 85. O sea, es la escasez terrible. ¿Qué será de aquellas personas que no tienen más que para vender o ganarse el sustento diario, para vender algunos dulcecitos en una esquina? Qué pena como que entre nosotros podamos hacernos tanto daño solo por la política, porque no nos gusta esto, o porque el Evo Morales será el mejor. Si hubiera sido el mejor, no hubiéramos tenido tanta debacle, no hubiéramos tenido tanta pérdida económica, el fondo indígena, que de pronto aparecen dirigentes manejando tantos millones, ¿no? Y bueno, y todo esto ha destruido, lamentablemente nos hemos puesto a nacionalizar yacimientos, y al final tenemos con que todas las empresas relacionadas con el petróleo que tenían sus asientos en el oriente boliviano y en el sur, etcétera, en Tarija, pues nos han hecho juicios, nos han ganado todos los juicios, tenemos que pagarles, ahora último de las AFP nos han hecho, creo que se debe 5.500 millones de dólares. Imagina de dónde va a salir toda esa plata. O sea, para tomar una decisión hay que pensarlas bien. Lamentablemente el gobierno no entró con ese pensamiento al calor de la euforia del pueblo que dice qué bien, qué metal es, que el platudo. Lamentablemente en esta vida vivimos del platudo, ¿no? Si el platudo invierte, pues tenemos nosotros, pero también nosotros tenemos que ponernos a pensar que algún día vamos a ser platudos. Ustedes están en esta carrera de medicina para mañana mejorar el estatus de vida de ustedes, de sus familias, ¿no? Y bueno, con esto quiero dejar por concluida esta clase, y si hubiera alguna pregunta, muchas gracias. Me despido. Hola. Hasta luego, doctor. Chao, chao, Doctor, chao, Hasta hasta luego, chao, luego. doctor. Gracias. Hasta luego, Gracias, doctor. chao, chao, chao. hasta luego, doctor. Chao, 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 chao.